Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. ¿Cuántos están gozosos para escuchar la bendita palabra que Dios nos va a hablar? Yo no voy a hablar, sino es el Señor que va a hablar en nuestras vidas. Yo no sé predicar, como siempre he dicho, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, antes de entrar en la palabra de Dios, vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo que sea Él hablando en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, y nosotros en los estrados de tus pies, Señor Jesús. Oh, poderoso es tu nombre, Padre mío. Vengo delante de ti, Señor amado, pidiendo tu guianza, Padre mío. Seas tú dándome palabras, Padre mío, para hablar a tu pueblo, Señor amado. Yo no sé hablar, Padre mío, pero todo lo puedo en ti, Señor amado. Úsame como tú quieras, Padre mío. Yo estoy presto, Padre mío, para servirte y adorarte, Señor. Dame palabras, Señor. Oh, poderoso es tu nombre. Si tú me usas, te daré la gloria, Señor. Y si no me usas, también te daré la gloria, Padre Santo. Ayúdame, Señor amado. Oh, poderoso es tu nombre, Jesús de Nazaret. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Oh, poderoso es tu nombre, Padre mío. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Quien vive y a su nombre y su pueblo. Bien, hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras que se encuentran en San Juan 3:16. Y bajo el tema le he puesto el amor a Dios hacia nosotros. Cuando todos los tengan pueden decir un fuerte amén. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Bien, hermano, la palabra de Dios se lee honrando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén, amén, gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Palabra de Dios. Puede sentarse, hermanos. Bien, hermanos, podemos notar aquí en la palabra de Dios que Dios nos ama incondicionalmente, pero nosotros muchas veces le fallamos, no reconocemos el gran amor que hizo nuestro Señor Jesucristo, dando su vida allá en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Él vino aquí en la tierra, sufrió, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, dice la palabra de Dios en una parte. Él fue herido por nuestras rebeliones y muchas veces no nos damos cuenta. Qué grande amor nos mostró el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, para que seamos salvos por Él, por mí y por todos ustedes, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, valoremos el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, dando su vida allá en la cruz del Calvario. Aunque no somos dignos, pero Él nos amó así como somos. Él ama al pecador, pero Él aborrece el pecado, dice la palabra de Dios. Hermanos, Cristo murió por nosotros para perdón de nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Y nos tiene preparado un lugar allá en los cielos. Y cuantos quieren, anhelan estar allá y ir con Él a gozar juntamente en la nueva Jerusalén. Ahí está, si tú quieres ir, prepárese, arregla su vida, porque aún es tiempo para arrepentirnos, dice la palabra de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, preparémonos. Valoremos el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. No somos dignos ni merecedores, pero Cristo nos ama, pero aborrece el pecado. Vivamos en santidad, procuremos vivir en santidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Orando en todo tiempo, buscando la presencia de Dios y leyendo las Sagradas Escrituras. Ahí está la guía para poder llegar al cielo, dice la palabra de Dios.
Así que hermanos, valoremos el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y muy pronto estaremos en las bodas del Cordero, como dice la palabra de Dios. Y muy pronto volaremos, porque ya nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas, esperando a su amada iglesia para que venga a arrebatar. Así que hermanos, preparémonos para no quedar aquí en la gran tribulación. Ya usted si quiere tomar el camino de Dios, el amor de Dios que nos da. Muchos podrán decir, si Dios es amor, ¿por qué manda al infierno? Pero uno mismo toma su decisión en cuál camino debe tomar. Pero yo he decidido servir a Dios. Mientras Él me preste vida, yo le seguiré alabando y glorificando su nombre. Allá ustedes, yo les animo que busquemos la presencia de Dios para un día estar allá con Él. Valoremos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, veamos un poco lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. En Isaías 53:3. Poderoso Dios, aleluya, santo y maravilloso es el Señor. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, aquí vemos cómo padeció nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que es condimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ven la palabra de Dios como sufrió nuestro Señor Jesucristo por nuestras culpas, nuestros errores. Él nos ama. Él nos ama tal como somos. Somos imperfectos, pero buscamos la santidad para llegar un día a estar allá con Él. Grande amor es nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera, no mandaría a su Hijo unigénito para que aquí muriera, aquí en la cruz del Calvario. Pero Él no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó victorioso, y el diablo quedó derrotado. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Y nosotros vivimos por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ya no vivimos nosotros, sino vivimos por Él. Dice la palabra de Dios, dice Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios. Así que hermanos, valoremos el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y como dice una parte de la palabra de Dios, así como Él nos amó, amémonos unos a los otros, dice la palabra de Dios. No viviendo en contiendas, dice la palabra de Dios. Amémonos como hermanos que somos en Cristo. Somos una familia en Cristo Jesús. Amémonos, hermanos, dice la palabra de Dios. Amémonos los unos a los otros, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Y ahorita lo vamos a ver más adelantito, ahí dice la palabra de Dios. No debe de haber contiendas entre nosotros. Amémonos. Cuando veo a un hermano caído, anímelo a seguir hacia adelante. Busque la forma, ore por él y anímelo a seguir hacia adelante. Dios lo toma muy en cuenta cuando oramos por una persona o una alma. Yo les animo que animemos a los hermanos, porque todos pasamos por momentos de debilidades. Yo lo confieso, porque yo también he pasado. Pero tenemos el Consolador que nos consuela cuando nos sentimos solos. Pero Él ahí está. Solo busquen en la oración y ahí de Él encontrarás. Yo he pasado momentos de depresiones así. Me siento solo a veces por tantos problemas que vienen en mi vida. Pero aún sigo de pie. No es por mis fuerzas, sino es por la gracia de Dios que aquí me tiene con ustedes. Y mientras Él me preste vida, le seguiré alabando, glorificando su nombre. Así que hermanos, amémonos unos a otros. Y estemos más unidos en la oración,
como dice la palabra de Dios, porque así solo lo podemos vencer al enemigo unidos, porque una iglesia desunida no podemos vencer al enemigo. Y así una iglesia unida, la iglesia estará en victoria, dice la palabra de Dios. Y a su nombre, quien vive y su pueblo está. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, hermanos, vayamos en Mateo 22, 37. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive para siempre, aleluya. Mateo 22, 37. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo a ti como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Aquí dice la palabra de Dios que debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Amémonos, hermanos, estemos unidos, animemos a los demás cuando vemos que un hermano está pasando por momentos difíciles. Oremos por él. Así como Dios nos amó, amémonos unos a otros, no viviendo en contiendas, como dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Así que, hermanos, amemos unos a otros, porque Dios lo manda, no yo lo digo, la palabra de Dios lo dice, que debemos amarnos unos a otros, Poderoso Dios. porque nadie es más alto que nosotros. No debemos gloriarnos nosotros, porque estamos así entre los ojos de Dios, nadie es grande. Así es, amén, gloria a Dios. Lo que pide el Señor, que seamos humildes, no altivos, como dice la palabra de Dios. Así es, gloria a Dios. Seamos humildes ante los ojos de Dios y ante nuestros hermanos. No se crea aquel que lo sabe todo, porque que lo sabe todo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos nada sin Él. Bendito sea el Así dice la palabra de Dios. Y para que no lo digo yo, lo veamos en Lucas 18, 11. Ahí lo dice la palabra de Dios. Como Dios lo mira a los antiguos, lo mira de lejos, dice la palabra de Dios. Así es, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, y leamos en el 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, no soy propicio a mi pecador, dice la palabra de Dios. Así es, gloria a Dios. Vemos, hermanos, de cuál de los dos oraciones escuchó nuestro Señor Jesucristo: el que se humilló o el que se altivó. Así es. Entonces, ¿qué pide nuestro Señor Jesucristo? Que seamos humildes, no altivos, dice la palabra de Dios.
Seamos humildes y amémonos unos a otros, no se crea más que el otro. Nos amémonos igual con todos nuestros hermanos, no solo porque me voy a llevar bien con este porque me cae bien. Eso no dice la palabra de Dios, sino que debemos amarnos unos a otros, dice la palabra de Dios. Si no amamos a nosotros mismos, no podemos amar a Dios, dice la palabra de Dios. Si no podemos amar a nuestros hermanos, ¿cómo podemos amar a nuestro Dios? Si queremos amar a nuestro Dios, debemos amarnos unos a otros, dice la palabra de Dios. Para poder ver a nuestro Señor Jesucristo debemos estar unidos, amémonos unos a otros, dice la palabra de Dios. Así que hermanos, y es tiempo que estemos unidos. Apoyémonos unos a otros en la oración, porque nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, dice la palabra de Dios. Ahí ni cosa inmunda entrará, dice la palabra de Dios. Y si usted quiere entrar ahí en ese lugar, tiene que prepararse. Tiene que prepararse. ¿Y cómo lo va a hacer? Orando en todo tiempo, ayunando, dice la palabra de Dios, para que no entréis en tentación, dice la palabra de Dios, porque el enemigo anda buscando a quien destruir, anda como león rugiente a quien devorar. Pero mayor es el que está con nosotros. Él pelea nuestras batallas, como dice en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios. Así que hermanos, amémonos. Yo les pido que nos amémonos unos a otros y nos animemos unos a otros, como dice la palabra de Dios. No seamos altivos con que lo sabemos todo. Así que hermanos, amémonos unos a otros, porque Dios nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios primero, si Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Y vayamos en Primera de Juan 4:7. Ahí es donde dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quien vive Esto. y a su nombre. Gloria. Aquí dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vemos aquí la palabra de Dios como dice, que debemos amarnos unos a otros, porque Dios es amor. Él nos amó cuando envió a su Hijo unigénito para morir aquí en la cruz del Calvario, para que seamos salvos por Él. Y como dice también en el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es. Así dice la palabra de Dios. Es que yo no lo digo, la palabra de Dios dice que si no nos amamos unos a otros, no amamos a Dios, dice la palabra de Dios. Aleluya. Así que si quiere ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar preparados y amémonos unos a otros. Si no hay el amor, no somos nada, dice la palabra de Dios, porque Dios es amor. Así que hermanos, amémonos unos a otros, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros. Valoremos el gran sacrificio que hizo por Él, por nosotros. Aunque no somos dignos ni merecedores, pero Él nos amó incondicionalmente, dando su vida allá en la cruz del Calvario. Este es el poco mensaje que traje. Espero que
que entendieron un poco. Yo, como digo, no sé predicar, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, gloria a Dios. Y aquí dejo mi tiempo.